Quinta parte. Capítulo 1. Al día siguiente de la noche fatal en que había roto con Dunia y Pulqueria Alejandrova, Pietro Petrovich se despertó de buena mañana. Sus pensamientos se habían aclarado y hubo de reconocer, muy a pesar suyo, que lo ocurrido la víspera, hecho que le había parecido fantástico y casi imposible entonces, era completamente real e irremediable. La negra serpiente del amor propio herido no había cesado de roerle el corazón en toda la noche. Lo primero que hizo al saltar de la cama fue ir a mirarse al espejo. Temía haber sufrido un derrame de bilis. Afortunadamente no se había producido tal derrame. Al ver su rostro blanco de persona distinguida y un tanto carnoso, se consoló momentáneamente y tuvo el convencimiento de que no le sería difícil reemplazar a Dunia, incluso con ventaja. Pero pronto volvió a ver las cosas tal como eran, y entonces lanzó un fuerte salivazo, lo que arrancó una sonrisa de burla a su joven amigo y compañero de habitación, Andrés Simonovich Lebeziatnikov. Pietro Petrovich, que había advertido esta sonrisa, la anotó en el debe, ya bastante cargado desde hacía algún tiempo de Andrés Simonovich. Su cólera aumentó y se dijo que no debió haber confiado a su compañero de hospedaje el resultado de su entrevista de la noche anterior. Era la segunda torpeza que su irritación y la necesidad de expansionarse le habían llevado a cometer. Para colmo de desdichas, el infortunio le persiguió durante toda la mañana. En el Senado tuvo un fracaso al debatirse su asunto. Un último incidente colmó su mal humor. El propietario del departamento que había alquilado con miras a su próximo matrimonio, departamento que había hecho reparar a costa suya, se negó en redondo a rescindir el contrato. Este hombre era un extranjero, un obrero alemán enriquecido, y reclamaba el pago de los alquileres estipulados en el contrato de arrendamiento, a pesar de que Pietro Petrovich le devolvía la vivienda tan remozada que parecía nueva. Además, el mueblista pretendía quedarse hasta el último rublo de la cantidad anticipada por unos muebles que Pietro Petrovich ni siquiera había recibido todavía. «No voy a casarme solo por tener los muebles», exclamó para sí, mientras rechinaban los dientes. Pero, al mismo tiempo, una última esperanza, una loca ilusión, pasó por su pensamiento. ¿Es verdaderamente irremediable el mal? ¿No podría intentarse algo todavía? El seductor recuerdo de Dunetska le atravesó el corazón como una aguja. Y si en aquel momento hubiera bastado un simple deseo para matar a Raskolnikov, no cabe duda de que Pietro Petrovich lo habría expresado. «Otro error mío ha sido no darles dinero», siguió pensando, mientras regresaba cabizbajo al rincón de Beleziatnikov. «¿Por qué demonio habré sido tan judío? Mis cálculos han fallado por completo. Yo creía que, dejándolas momentáneamente en la miseria, las preparaba para que luego vieran en mí a la providencia en persona. Y se me han escapado de las manos. Si les hubiera dado, ¿qué diré yo?, unos 1500 rublos para el ajuar, para comprar esas telas y esos menudos objetos, esas bagatelas,
esas cosas que se venden en el bazar inglés, me habría conducido con más amabilidad y seguro que el negocio me habría ido mejor. Ellas no me habrían soltado tan fácilmente. Por su manera de ser, después de la ruptura se habrán creído obligadas a devolverme el dinero recibido, y esto no les habría sido ni grato ni fácil. Además, habría entrado en juego su conciencia. Se habrían dicho que cómo podían romper con un hombre que se había mostrado tan generoso y delicado con ellas. En fin, que he cometido una verdadera pifia. Y Pietro Petrovich, con un nuevo rechinar de dientes, se llamó imbécil a sí mismo. Después de llegar a esta conclusión, volvió a su alojamiento más irritado y furioso que cuando había salido de él. Sin embargo, al punto despertó su curiosidad el bullicio que llegaba de las habitaciones de Catalina Ivanovna, donde se estaba preparando la comida de funerales. El día anterior había oído decir algo de esta ceremonia. Incluso se acordó de que le habían invitado, aunque sus muchas preocupaciones le habían impedido prestar atención. Se apresuró a informarse de todo, preguntando a la señora Lippets-Bessel, que por hallarse ausente Catalina Ivanovna, estaba en el cementerio, se cuidaba de todo y correteaba en torno a la mesa, ya preparada para la colación. Así se enteró Pietro Petrovich de que la comida de funerales sería un acto solemne. Casi todos los inquilinos, incluso algunos que ni siquiera habían conocido al difunto, estaban invitados a él. Andrés Simonovich Lebeziatnikov se sentaría a la mesa, no obstante su reciente disgusto con Catalina Ivanovna. A él, Pietro Petrovich, se le esperaba como al huésped distinguido de la casa. Amalia Ivanovna había recibido una invitación en toda regla, a pesar de sus grandes diferencias con Catalina Ivanovna. Por eso ahora se preocupaba de la comida con visible satisfacción. Se había arreglado como para una gran solemnidad. Aunque iba de luto, pero lucía orgullosamente un flamante vestido de seda. Todos estos informes y detalles inspiraron a Pietro Petrovich una idea que ocupaba su magín mientras regresaba a su habitación, mejor dicho, a la de Andrés Simonovich Lebeziatnikov. Andrés Simonovich había pasado toda la mañana en su aposento. No sé por qué motivo. Entre este y Pietro Petrovich se habían establecido unas relaciones sumamente extrañas, pero fáciles de explicar. Pietro Petrovich le odiaba, le despreciaba profundamente, casi desde el mismo día en que se había instalado en su habitación. Pero al mismo tiempo le temía. No era únicamente la tacañería lo que le había llevado a hospedarse en aquella casa a su llegada a Petersburgo. Este motivo era el principal, sí, pero no el único. Estando aún en su localidad provinciana, había oído hablar de Andrés Simonovich, su antiguo pupilo, al que se consideraba como uno de los jóvenes progresistas más avanzados de la capital, e incluso como un miembro destacado de ciertos círculos verdaderamente curiosos que gozaban de extraordinaria reputación. Esto había impresionado a Pietro Petrovich. Aquellos círculos todopoderosos que nada ignoraban, que despreciaban y desenmascaraban a todo el mundo, le infundían un vago terror.
Claro que, al estar alejado de estos círculos, no podía formarse una idea exacta acerca de ellos. Sí que había oído decir, como todo el mundo, que en Petersburgo había progresistas, nihilistas y toda suerte de enderezadores de entuertos. Pero, como la mayoría de la gente exageraba el sentido de estas palabras del modo más absurdo, lo que más le inquietaba desde hacía ya tiempo, lo que le llenaba de una intranquilidad exagerada y continua, eran las indagaciones que realizaban tales partidos sobre el resto. Solo por esta razón había estado mucho tiempo sin decidirse a elegir Petersburgo como centro de sus actividades. Estas sociedades le inspiraban un terror que podía calificarse de infantil. Varios años atrás, cuando comenzaba su carrera en su provincia, había visto a los revolucionarios desenmascarar a dos altos funcionarios con cuya protección contaba. Uno de estos casos terminó del modo más escandaloso en contra del denunciado. El otro había tenido también un final sumamente enojoso. De aquí que Pietro Petrovich, apenas llegado a Petersburgo, procurase enterarse de las actividades de tales asociaciones. Así, en caso de necesidad, podría presentarse como simpatizante y asegurarse la aprobación de las nuevas generaciones. Para esto había contado con Andrés Simonovich, y que se había adaptado rápidamente al lenguaje de los reformadores lo demostraba su visita a Raskolnikov. Pero enseguida se dio cuenta de que Andrés Simonovich no era sino un pobre hombre, una verdadera mediocridad. No obstante, ello no alteró sus convicciones, ni bastó para tranquilizarle. Aunque todos los progresistas hubieran sido igualmente estúpidos, su inquietud no se habría calmado. Aquellas doctrinas, aquellas ideas, aquellos sistemas con los que Andrés Simonovich le llenaba la cabeza, no le impresionaban demasiado. Solo deseaba poder seguir el plan que se había trazado y, en consecuencia, únicamente le interesaba saber cómo se producían los escándalos citados anteriormente y si los hombres que los provocaban eran verdaderamente todopoderosos. En otras palabras, ¿tendría motivos para inquietarse si se le denunciaba cuando emprendiera algún negocio? ¿Por qué actividades se le podría denunciar? ¿Quiénes eran los que atraían la atención de semejantes inspectores? Y, sobre todo, ¿podría llegar a un acuerdo con tales investigadores, comprometiéndolos al mismo tiempo en sus asuntos si eran en verdad tan temibles? ¿Sería prudente intentarlo? ¿No se les podría incluso utilizar para llevar a cabo los propios proyectos? Pietro Petrovich se habría podido hacer otras muchas preguntas como estas. Andrés Simonovich era un hombrecillo enclenque, escrupuloso, que pertenecía al cuerpo de funcionarios y que trabajaba en una oficina pública. Su cabello era de un rubio casi blanco y lucía unas pobladas patillas de las que sentía sumamente orgulloso. Casi siempre tenía los ojos enfermos. En el fondo era buena persona, pero su lenguaje, de una presunción que rayaba en la pedantería, contrastaba grotescamente con su esmirriada figura. Se le consideraba como uno de los inquilinos más distinguidos de Amalia Ivanova, ya que no se embriagaba y pagaba puntualmente el alquiler. Pese a todas estas cualidades, Andrés Simonovich
era bastante necio. Su afiliación al Partido Progresista obedeció a un impulso irreflexivo. Era uno de esos innumerables pobres hombres, de esos testarudos ignorantes que se apasionan por cualquier tendencia de moda para envilecerla y desacreditarla enseguida. Estos individuos ponen en ridículo todas las causas, aunque a veces se entregan a ellas con la mayor sinceridad. Digamos además que Lebeziatnikov, a pesar de su buen carácter, empezaba también a no poder soportar a su huésped y antiguo tutor, Pietro Petrovich. La antipatía había surgido espontánea y recíprocamente por ambas partes. Por poco perspicaz que fuera, Andrés Simonovich se había dado cuenta de que Pietro Petrovich no era sincero con él y le despreciaba secretamente. En una palabra, que tenía ante sí a un hombre distinto del que Lujin aparentaba ser. Había intentado exponerle el sistema de Fourier y la teoría de Darwin, pero Pietro Petrovich le escuchaba con un gesto sarcástico desde hacía algún tiempo, y últimamente incluso le respondía con expresiones insultantes. En resumen, que Lujin se había dado cuenta de que Andrés Simonovich era, además de un imbécil, un charlatán que no tenía la menor influencia en el partido. Solo sabía las cosas por conductos sumamente indirectos, e incluso en su misión especial, la de la propaganda, no estaba muy seguro, pues solía armarse verdaderos enredos en sus explicaciones. Por consiguiente, no era de temer como investigador al servicio del partido. Digamos de paso que Pietro Petrovich, al instalarse en casa de Lebeziatnikov, sobre todo en los primeros días, aceptaba de buen grado los cumplimientos, verdaderamente extraños, de su patrón. O, por lo menos, no protestaba cuando Andrés Simonovich le consideraba dispuesto a favorecer el establecimiento de una nueva comune en la calle de la Bourget, o a consentir que Duneska tuviera un amante al mes de casarse con ella, o a comprometerse a no bautizar a sus hijos. Le halagaban de tal modo las alabanzas, fuera cual fuera su condición, que no rechazaba estos cumplimientos. Aquella mañana había negociado varios títulos y, sentado a la mesa, contaba los fajos de billetes que acababa de recibir. Andrés Simonovich, que casi siempre andaba escaso de dinero, se paseaba por la habitación, fingiendo mirar aquellos papeles con una indiferencia rayana en el desdén. Desde luego, Pietro Petrovich no admitía en modo alguno la sinceridad de esta indiferencia, y Lebeziatnikov, además de comprender esta actitud de Lujin, se decía, no sin amargura, que aún se complacía en mostrarle su dinero para mortificarle, hacerle sentir su insignificancia y recordarle la distancia que los bienes de fortuna establecían entre ambos. Andrés Simonovich advirtió que aquella mañana su huésped apenas le prestaba atención, a pesar de que él había empezado a hablarle de su tema favorito, el establecimiento de una nueva comune. Las objeciones y las lacónicas réplicas que lanzaba de vez en cuando Lujin, sin interrumpir sus cuentas, parecían impregnadas de una consciente ironía que se confundía con falta de educación. Pero Andrés Simonovich atribuía estas muestras de mal humor al disgusto que le había causado su ruptura con Duneska, tema que ardía en deseos de abordar. Consideraba que podía exponer sobre esta cuestión puntos de vista progresistas que consolarían a su respetable amigo
y prepararían el terreno para su posterior filiación al partido. ¿Sabe usted algo de la comida de funerales que da esa viuda vecina nuestra?, preguntó Pietro Petrovich, interrumpiendo a Lebeziatnikov en el punto más interesante de sus explicaciones. ¿Pero no se acuerda de que le hablé de esto ayer y le di mi opinión sobre tales ceremonias? Además, la viuda le ha invitado a usted. Incluso habló usted con ella ayer. Es increíble que ese imbécil se haya gastado en una comida de funerales todo el dinero que le dio ese otro idiota, Raskolnikov. Me he quedado estupefacto al ver hacer un rato al pasar esos preparativos, esas bebidas. Ha invitado a muchas personas. El diablo sabe por qué lo hace. Pietro Petrovich parecía haber abordado este asunto con una intención secreta. De pronto levantó la cabeza y exclamó: ¿Cómo? ¿Dice que me ha invitado también a mí? ¿Cuándo? No recuerdo. No pienso ir. ¿Qué papel haría yo en esa casa? Yo solo crucé unas palabras con esa mujer para decirle que, como viuda pobre de un funcionario, podría obtener en concepto de socorro una cantidad equivalente a un año de sueldo del difunto. ¿Me habrá invitado por eso? No sé. Bueno, yo tampoco pienso ir, dijo Lebeziatnikov. Sería el colmo que fuera usted. Después de haber dado una paliza a esa señora, comprendo que no se atreva a ir a su casa. ¿Qué? ¿Que yo le di una paliza? ¿Quién se lo ha dicho?, exclamó Lebeziatnikov, turbado y enrojeciendo. Me lo contaron ayer. Hace un mes o cosa así, usted golpeó a Catalina Ivanova. ¡Ay! ¡Ay! Usted y sus convicciones. Usted dejó a un lado su feminismo por un momento, ¿eh? Pietro Petrovich, que parecía muy satisfecho después de lo que acababa de decir, volvió a sus cuentas. «Esos son estúpidas calumnias», replicó Andrés Simonovich, que temía que este incidente se divulgara. «Las cosas no fueron así. No ocurrieron así, ni mucho menos. Lo que han contado es toda una verdadera calumnia. Yo no hice más que defenderme. Ella se arrojó sobre mí con las uñas preparadas. Casi me arranca una patilla. Yo considero que los hombres tenemos derecho a defendernos. Por otra parte, yo no toleraré jamás que se ejerza sobre mí la menor violencia. Esto es un principio firme. Lo contrario sería favorecer el despotismo. Dime, ¿qué quería usted que hiciera? ¿Que me dejara golpear pasivamente? Yo me limité a rechazarla». Lujin dejó escapar su risita sarcástica. Usted lo que quiere es molestarme porque está de mal humor. Y dice usted cosas que no tienen nada que ver con la cuestión del feminismo. Usted no ha entendido nada, no me ha comprendido. Yo me dije que si se considerara a la mujer igual al hombre, incluso en lo que concierne a la fuerza física, una opinión que empieza a extenderse, la igualdad debía existir también en el campo de la contienda. Como es natural, después comprendí que no había lugar a plantear esta cuestión, ya que la sociedad futura estaría organizada de modo que las diferencias entre los seres humanos no existirían. Por lo tanto, es absurdo buscar la igualdad en lo que concierne a las riñas y a los golpes. Claro que no estoy ciego, y veo que las querellas existen todavía. Pero andando el tiempo no existirán. Y si ahora existen... ¡Demonio! Uno pierde el hilo de sus ideas cuando habla con usted. Si no asisto a la comida de funerales no es por el incidente que estamos comentando.
sino por principio, por no aprobar con mi presencia esa costumbre estúpida de celebrar la muerte con una comida. Cierto que habría podido acudir por diversión o para reírme, y habría ido si hubiesen asistido popes, pero por desgracia no existen. Es decir, que usted aceptaría la hospitalidad que le ofrece una persona y se sentaría a su mesa para burlarse de ella y escupirle, por decirlo así, si no le he entendido mal. No, nada de escupir. Se trata de una simple protesta. Yo procedo con vistas a una finalidad útil. Así puedo prestar una ayuda indirecta a la propaganda de las nuevas ideas y a la civilización, lo que representa un deber para todos nosotros. Y este deber tal vez se cumple mejor prescindiendo de los convencionalismos sociales. Puedo sembrar la idea, la buena semilla, y de esa semilla germinarán hechos. ¿En qué ofendo a las personas con las que procedo así? Empezarán por sentirse heridas, pero después verán que les he prestado un gran servicio. He aquí un ejemplo. Se ha reprochado a Terevieva, que ahora forma parte de la Comune y que ha dejado a su familia para entregarse libremente, que haya escrito una carta a sus padres diciéndoles claramente que no quería vivir ligada a los prejuicios y que iba a contraer una unión libre. Se dice que ha sido demasiado dura, que debía haber tenido piedad y haber conducido con más diplomacia. Pues bien, a mí me parece que ese modo de pensar es absurdo, que en este caso las fórmulas están de más y que se impone, por tanto, una protesta clara y directa. Mire, otro caso. Benza ha vivido 7 años con su marido y lo ha abandonado con sus 2 hijos enviándole una carta en la que le ha dicho francamente: me he dado cuenta de que no puedo ser feliz a tu lado. No te perdonaré jamás que me hayas engañado ocultándome que hay otra organización social, la Comune. Me ha informado de ello últimamente un hombre magnánimo, al que me he entregado y al que voy a seguir para fundar con él una Comune. Te hablo así porque me parecería vergonzoso engañarte. Tú puedes hacer lo que quieras. No esperes que vuelva a tu lado. Ya no es posible. Te deseo que seas muy feliz. Así es como se han de escribir estas cartas. Oiga, esa Terevieva de su primera historia, ¿no es aquella de la que usted me dijo que andaba por la tercera unión libre? Bueno, bien mirado solo era la segunda, pero aunque fuese la cuarta o la 15ª, eso tiene poca importancia. Ahora más que nunca, siento haber perdido a mi padre y a mi madre. ¿Cuántas veces he soñado en mi protesta contra ellos? Ya me las habría arreglado para provocar la ocasión de decirles estas cosas, y estoy seguro de que les habría convencido. Los habría anonadado. Créame que siento no tener a nadie a quien anonadar. En fin, dejemos esto. Oiga, ¿conoce usted a la hija del difunto, esa muchachita delgaducha? ¿Es verdad, es cierto lo que se dice de ella? Ah, mira, he aquí un asunto interesante. A mi entender, es decir, según mis convicciones personales, la situación de esa joven es la más normal de la mujer. ¿Por qué no? Es decir, distingons. En la sociedad actual ese género de vida no es normal. Desde luego, pues se adopta por motivos forzosos.
pero sí que lo será en la sociedad futura, donde se podrá elegir libremente. Por otra parte, ella tenía perfecto derecho a entregarse. Estaba en la miseria. ¿Por qué no había de disponer de lo que constituía su capital, por así decirlo? Naturalmente, en la sociedad futura, el capital no tendrá razón de ser, pero el papel de la mujer galante tomará otra significación y será regulado de un modo racional. En lo que concierne a Sonia Simanova, yo considero sus actos en el momento actual como una viva protesta. Una protesta simbólica contra el estado de la sociedad presente. Por eso siento por ella especial estimación. Tanto que de solo verla experimento una gran alegría. ¿De verdad? Pues a mí me han dicho que usted la echó de la casa. Lebeziatnikov montó en cólera. ¡Otra calumnia!, bramó. Las cosas no ocurrieron así, ni mucho menos. No, de ningún modo. Catalina Ivanova lo ha contado todo como le ha parecido, porque no ha entendido nada. Yo no he buscado nunca los favores de Sonia Simanova. Yo procuré únicamente ilustrarla del modo más desinteresado, esforzándome en despertar en ella el espíritu de protesta. Eso era todo lo que yo deseaba. Ella misma se dio cuenta de que no podía permanecer aquí. Supongo que la habrá invitado usted a formar parte de la comune. Permítame que le diga que usted lo toma todo a broma, y que ello me parece lamentable. Usted no comprende nada. La comune no admite ciertas situaciones personales. Precisamente se ha fundado para suprimirlas. El papel de esa joven perderá su antigua significación dentro de la columne. Lo que ahora nos parece una torpeza, entonces nos parecerá un acto inteligente. Y lo que ahora se considera una corrupción, entonces será algo completamente natural. Todo depende del medio, del ambiente. El medio lo es todo, y el hombre nada. En cuanto a Sonia Simonova, mis relaciones con ella no pueden ser mejores, lo que demuestra que esa joven no me ha considerado jamás como un enemigo. Verdad es que yo me esfuerzo por atraerla a nuestra agrupación, pero con intenciones completamente distintas a las que usted supone. ¿De qué se ríe? Nosotros tenemos el propósito de establecer nuestra propia comune sobre bases más sólidas que las precedentes. Nosotros vamos más lejos que nuestros predecesores. Rechazamos muchas cosas. Si Dobroluibov saliera de la tumba, discutiría con él. Y en cuanto a Bielisky, remacharé el clavo que él ha clavado. Entretanto, sigo educando a Sonia Simonova. Tiene un natural hermoso. Y usted se aprovecha de él, ¿no? De ningún modo. Todo lo contrario. Dice que todo lo contrario. Lo que es a usted. Lo que es a usted. Palabras no le faltan. Pero, ¿por qué no me cree? Dígame, ¿por qué razón he de engañarle? Le aseguro que, y yo soy el primer sorprendido, ella se muestra conmigo extremadamente, casi morbosamente púdica. Y usted, naturalmente, sigue ilustrándola, ¿no? Usted procura hacerle comprender que todos esos pudores son absurdos. De ningún modo, se lo aseguro. ¡Qué sentido tan grosero! Y perdóneme, tan estúpido da la palabra cultura. Usted no comprende nada. ¡Qué poco avanzado está usted todavía, Dios mío!
Nosotros deseamos la libertad de la mujer. Y usted solo piensa en esas cosas. Dejando a un lado las cuestiones de la castidad y el pudor femeninos, que a mi entender son absurdos e inútiles, admito la reserva de esa joven para conmigo. Ella expresa de este modo su libertad de acción, que es el único derecho que puede ejercer. Desde luego, si ella viniera a decirme «te quiero», yo me sentiría muy feliz, porque esa muchacha me gusta mucho. Pero en las circunstancias actuales nadie se muestra con ella más respetuoso que yo. Simplemente me limito a esperar y confiar.